Iniciamos entonces esta grabación con el módulo número 18 y la presentación del material. Como ustedes pueden ver, y les decía, tienen ustedes que dedicarle por su parte un tiempo extra después del tiempo que vemos nosotros en clase porque ah, es mucho el contenido y ustedes necesitan compensar ese tiempo con el trabajo en casa. Son 2 semanas las que vamos a ver. De esas 2 semanas, nada más 4 días de la primera y 4 días de la segunda, porque los viernes no tenemos clases. Quiere decir que tenemos 8 días nada más para ver todo este contenido. Y si se fijan, pues no es cualquier cosa. Ok. Entonces, dedíquenle un poquito de tiempo. Vamos a trabajar. Creo que algunos ya estuvimos viendo cómo se va a trabajar. Esto de qué voy a aprender, pues no es, sí es importante, si no, no viniera aquí, pero si se fijan, viene en cada tema, en cada unidad. ¿Qué voy a aprender? Aquí nos dicen qué es lo que vamos a aprender. Está contenido en el índice, ¿sí? La estadística, sus principios básicos, es donde nos vamos a enfocar. Los fenómenos naturales y procesos sociales, a eso se va a referir. ¿Cuáles son los fenómenos naturales? Pues los fenómenos que ocurren en la naturaleza, como lo dice su mismo nombre. Las lluvias, las tormentas, los volcanes, los terremotos, los tsunamis, todo este tipo de fenómenos que ocurren en la naturaleza debido al cambio de las temperaturas. Básicamente es por eso que se da todo el movimiento de las olas, el movimiento del viento. am, e incluso algunos animales, debido a las temperaturas, al cambio de las temperaturas, viajan a unas zonas a partes más frías o más calientes, dependiendo el tipo de animal. Por eso en estos días de repente empezamos a ver que empiezan a llegar animales a nuestro país, como nos visitan las golondrinas cada año, que buscan el calor de las zonas y se vienen a reproducir aquí y luego se regresan otra vez a los lugares más cálidos. Ellos tienen la facilidad de adaptarse, de viajar más bien, no de adaptarse, sino de viajar a lugares más cálidos y no pasar las inclemencias del frío. Eh, este tipo de fenómenos naturales y los procesos sociales como parte de los fenómenos naturales. El hombre provoca y ocasiona los procesos sociales, ¿sí? Las elecciones gubernamentales, las elecciones presidenciales, la tasa de mortandad por el COVID es un fenómeno social también. Este, los asesinatos en general al año también son un fenómeno social que aumenta o disminuye de acuerdo a ciertos fenómenos del comportamiento humano y los feminicidios también, todo este tipo de delitos sociales es a los que se va a enfocar los procesos sociales y la estadística, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, cada determinado tiempo, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, cada determinado tiempo manda gente a, a visitar las casas, a ver cuánta gente está trabajando, cuánta gente trabaja, quiénes dependen de quién, cuál es el trabajo, cuáles son los ingresos por persona, ¿ok? Este tipo de fenómenos son estudiados por el INEGI y nos arrojan un censo de población cada determinado tiempo. Dice, somos tantos habitantes. Es un aproximado porque minuto a minuto están naciendo personas en nuestro país. Entonces, imposible tener un dato exacto. Y a eso se enfoca prácticamente la estadística y los fenómenos. El concepto de probabilidad, vamos a analizar. Muchas veces decimos sin saber, oye, ¿qué probabilidad hay de que pase la ruta número 26? ¿O qué probabilidad hay de que ah, manejamos el concepto, manejamos la palabra, pero no entendemos el concepto? O sea, manejamos la palabra, pero no sabemos qué quiere decir, ¿sí? Entonces, esos conceptos los vamos a conocer. Asignación de probabilidad a un evento aleatorio. ¿A qué se refiere cuando es un evento aleatorio?
Estos son los tipos de eventos. Las variables como instrumentos de medición de la incertidumbre y la variable de un fenómeno aleatorio, ¿sí? Las variables cuantitativas, las cualitativas, las variables categóricas, nominales y ordinales, y la clasificación de las variables por su grado de asociación. El muestreo, ¿cómo se hace un muestreo? ¿A qué se refiere cuando dice muestreo de población? Muestra y técnicas. Vamos a ver y vamos a calcular un muestreo para calcular aproximadamente la incidencia o la cantidad de fenómenos que ocurren en un espacio. Y como parte de eso es el censo y las muestras. ¿Ok? Dentro de este muestreo entra el fenómeno de los censos, o sea, el proceso que hace el gobierno para contar las personas y saber cuáles son esos métodos de muestreo. Vamos a identificarlos. Después, la distribución de probabilidades o relaciones con las variables relacionadas con fenómenos naturales y procesos sociales. ¿Sí? Es decir, la distribución de frecuencias para variables categóricas, vamos a verlo. Un histograma de frecuencias cada cuánto tiempo, de acuerdo a, esto de histograma se refiere a la historia de los fenómenos, con qué frecuencia ocurren. Hay que guardar esa información. Si no guardamos información, tendemos a repetir los mismos errores una y otra vez. Entonces, cuando estamos bebés, que nacemos y estamos apenas creciendo, no nos damos cuenta del, de las cosas. No sabemos que el tiempo existe. Vemos que llueve y bueno, pues llovió, pero vamos creciendo y poco a poco vamos aprendiendo que en junio empiezan las primeras lluvias y no falla, cada año en junio empiezan las primeras lluvias y cuando tenemos aprendido el fenómeno, estamos esperando a los que nos gusta, estamos esperando el mes de junio para que empiece a llover. También quienes nos gusta el frío, decimos ya llegó noviembre, ya mero llega diciembre y con estas fechas el frío. Enero también, a la gente que le gusta el viento, pues espera febrero y marzo. A la gente que no nos gusta, pues nos escondemos esos días. Y así este tipo de fenómenos los vamos guardando, diciendo, anotando cuántas tormentas hubo, calculando la cantidad de agua que cae en una zona por tormentas, haciendo un muestreo cuadro por cuadro, metro cuadrado, en donde cayó la lluvia. Y de acuerdo a esta información que se guarda, se puede hacer una gráfica de los años y así podemos nosotros darnos cuenta desde el 2010, en el 2011, cuánta agua se calcula que haya caído en el país, en el 2012, 2013, y podemos ir haciendo una gráfica en donde el mes que más lluvia tuvo va a ser el más elevado y el mes que menos lluvia tuvo va a ser el más bajo. Y gracias a este histograma podemos nosotros más o menos prever, prevenir o adivinar cómo va a ser el fenómeno de las lluvias en el siguiente año. Ok, entonces, estos histogramas nos van a servir para tener una referencia y poder darnos cuenta más o menos cómo van a ocurrir las cosas. Para esto, bueno, vamos a calcular las probabilidades de que ocurran ciertos fenómenos, distribuciones, tipos de distribución. Y aquí hay en la página 80 una manera de evaluar su aprendizaje. Pueden utilizarlo contestándolo el cuestionario, porque algunos traen cuestionario para que ustedes busquen la pregunta y la respuesta. Luego en la unidad número 2 volvemos a lo mismo. ¿Qué voy a aprender? Etcétera, etcétera. Pero aquí ahora vamos a analizar las estadísticas, la estadística descriptiva y su aplicación en la explicación de los fenómenos naturales y los procesos sociales. Luego las medidas de tendencia central, media y mediana, o sea, cómo calcular la media y la mediana o la mediana en una cantidad de fenómenos, cómo calcular las medidas de dispersión, de acuerdo a las distribuciones de probabilidad como herramientas para
estimar la población de eventos relacionados con fenómenos naturales y procesos sociales, la distribución de probabilidad normal, la de probabilidad binomial y la de probabilidad de Poisson. Son 3 tipos de distribución de probabilidades. Hay quienes se enfocan en el estudio de las probabilidades, buscando la manera de calcular o adivinar los fenómenos, por ejemplo, en el fútbol, cuál es el equipo que va a ganar, pero esto requiere el análisis de muchas variables. El promedio de edad de cada equipo. Para poder yo sacar un promedio de edad en un equipo, tengo que agarrar a los 12 jugadores, sumar la edad de cada uno de ellos y a la suma dividirla entre 12 y así me doy cuenta más o menos cuál es la edad promedio de los jugadores en un equipo de fútbol. Este tipo de cálculos nos ayudan a sacar un estándar regularizado, es decir, una un aproximado de la edad. Una vez que yo veo cuál es la edad aproximada de los jugadores en un equipo, puedo calcular en los 2 y el equipo que sea más joven tiene mayor probabilidad de ganar si hay un juego limpio y si no hay, arreglos y acuerdos entre los organizadores de los partidos. Tiene que ver también el área en donde juegan los jugadores. Si viajamos a una ciudad del país, aquí mismo en México, hay diferentes altitudes en los estados, en las ciudades a viajar. Y entonces, ah, perdón, y entonces eso determina también el rendimiento de, de las personas en un partido de fútbol. Por ejemplo, respecto al nivel del mar, eh, la Ciudad de México, bueno, la ciudad de Zacatecas se encuentra aproximadamente a 2,600 metros de altura. Es decir, que la gente que vive en Zacatecas tienen que bajar 2,600 metros para llegar al nivel del mar. La Ciudad de México está a 2,240 aproximadamente arriba del nivel del mar. La mayoría de las ciudades y la mayoría de los estados están arriba del mar. Monterrey es uno de las ciudades que están más bajo, está a 540 metros sobre el nivel del mar. Guadalajara está a 1,566. Nosotros tenemos que bajar 1,566 metros para llegar al nivel del mar. Entonces, una persona que se desarrolla o que hace ejercicio en Zacatecas con 2,600 metros de altura, cuando baja a Monterrey a 540 metros, le cuesta trabajo respirar, le cuesta trabajo desempeñarse físicamente, tiene que pasar un tiempo determinado hasta que se estabiliza, ¿correcto? Entonces,